Estamos en buenas noches, amigos. Bienvenidos al canal Letras y Leyendas. Un segundico. A ver. Buenas noches, amigos. Bienvenidos al canal Letras y Leyendas. Esta noche le presentamos un nuevo programa. Entre páginas es un debate literario creado entre yo, o sea, entre Fran Márquez Naranjo y mi compañero JJ Padilla Romo, que me va a acompañar en este nuevo proyecto. Yo soy escritor, he escrito varios libros, mi autobiografía, en 2 volúmenes, uno de Cómo educar mi cachorro, 3 novelas, Los peregrinos, basado en el Camino de Santiago, Un amor incondicional, una novela romántica basada en los años 70, y Redes secretos, una novela negra de aventura, mafia, espías y amor. Soy autopublicado, siempre me he autopublicado yo y todo me lo he hecho yo. Vamos a ver que nos explique JJ y que se presente. Amigo, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches allá en España, buenas tardes aquí en México. Mi nombre es José de Jesús Padilla Romo, soy también escritor novel, tengo apenas una novela publicada, varios artículos ya publicados en algunas páginas web y tenemos entre Fran y un servidor una colaboración que se llama Océano Literario, en donde pasamos información de carácter general, informativo, histórico, curiosidades sobre literatura, escritores y cuestiones generales que podrían interesar a más de alguno. Estamos intentando en esta ocasión atraer a los escritores noveles para ayudar en un poco con la experiencia que nosotros podemos aportar en el sentido de qué podemos hacer una vez que de alguna forma escribimos o tenemos en mente escribir un libro y motivar a todos aquellos escritores noveles que no saben qué hacer con su idea, que la traen en mente y que están a punto de bajarla a letras y bueno, esperemos que podamos acceder a ese público y apoyarlos de la mejor manera posible con toda nuestra experiencia y conocimientos al respecto. Muy bien, pues vamos a empezar con el primer tema que tenemos. Y el primer tema que tenemos para debatir es: terminé mi novela y ahora qué. Bien, José, cuando tú terminaste tu libro, ¿qué pasos seguiste? Bueno, cuando terminé mi libro, ahí de alguna forma queda uno con una especie de satisfacción combinada con un vacío, en el sentido en el que cuando uno termina un trabajo, descargas toda tu conciencia, tu mente, porque pues obviamente ha sido un trabajo arduo. Y pues la ilusión de cualquier escritor es, una vez terminado, pues publicarlo, pero ahí es donde entra la disyuntiva de todos los escritores, sobre todo noveles. ¿Qué hago con mi novela? ¿Quién se puede interesar en ella? ¿Cuáles son los canales que puedo yo utilizar para hacerla llegar a los lectores que yo tenía planeado a llegar? Y bueno, no es un camino fácil. En mi caso, de alguna manera terminé la novela y comencé a buscar aquí en México quién se interesara en ella a nivel editorial para efectos del apoyo, porque lo primero que uno piensa es atraer esas editoriales que de alguna manera ya tienen camino y que tienen presencia en el país donde uno vive para poder acceder a los mecanismos que tienen ya ellos de
de publicidad y el apoyo para efectos de todo el asunto que es la edición, pero resulta que muy pocas editoriales se interesan por los autores nobles. Creo que hoy en día más que nunca existimos muchas personas que podemos o que queremos acceder a ese tipo de mecanismos, pero normalmente las puertas se cierran. Yo aquí en México no encontré ese apoyo y vaya que inscribí originalmente mi novela en un par de concursos. Cuando tú accedes a un concurso, pues obviamente lo que te exigen es que tu novela sea una novela que no hayas publicado ni que tengas ya camino recorrido con ella, sino que sea completamente nueva, algo novedoso. Y cuando accedes a eso y te permiten la entrada a un concurso, te piden que por lo menos 3 o 6 meses la novela se quede detenida y, o sea, mientras no se decida vamos a decir, el torneo o la competencia entre escritores y se realice la entrega de los premios, los escritores tienen detenido ahí la novela. Ese es uno de los primeros problemas a los que uno se enfrenta, porque si es que se te ocurre que quieres acceder a una competencia literaria, aparte de que hay cientos de escritores que acceden a ella, así que la oportunidad de ganar un torneo en la primera ocasión pues es muy limitada. Entonces, una vez que terminó ese proceso que yo tuve, entonces empecé a buscar otras opciones y comencé a buscar editoriales fuera de mi país y encontré una editorial en España que se interesó en mi novela y de alguna manera me contactó y me ofreció apoyarme en todo el proceso de edición, porque, bueno, aunque uno tenga su manera muy particular de escribir, pues siempre hay correcciones, hay expertos en ese sentido. Los escritores no somos muchas veces expertos en el aspecto ortotipográfico y ahí es donde el apoyo de una editorial se vuelve importante. En mi caso, creo que tuve la suerte de dar con una editorial de coedición que de alguna manera me acompañó en todo ese proceso. Yo entregué mi novela, sí, pero no es que tú entregues tu novela y ahí termina el proceso para ti como escritor. Se me advirtió desde un principio que yo tenía que trabajar en todo el proceso, que yo era el que tenía que autorizar todos aquellos cambios que ellos proponían. Y vaya, o sea, yo probablemente tuve que leer y releer la novela unas 20 o 30 veces antes de dejarla como a punto para poder comenzar con la edición ya en sí. Entonces, pues bueno, o sea, ese es el camino que yo recorrí. Al final, después de un trabajo probablemente de unos 2 meses entre la entrega del manuscrito, la edición, la maquetación, el diseño de la portada y todo lo que implicó el trabajo directamente hombro con hombro con la editorial, la novela salió a publicación apenas en mayo del 2023, entonces después de eso pues viene todo el proceso de marketing, en donde sí la editorial en mi caso, la de coedición, lo único que hizo fue publicar la novela en sitios web, en librerías, en internet, en todo el mundo, cosa que yo no hubiera podido lograr por mi cuenta. Y ya el trabajo de marketing, de promoción, pues ya lo hace el escritor mismo. Y eso, pues bueno, ya tengo un año haciendo esa promoción y no es un camino fácil, no es
no es, tienes que invertir tiempo y a veces hasta dinero en ese camino, porque pues obviamente nadie te conoce. ¿Cuánto se invierte en una editorial de coedición? Bueno, les puedo comentar sin tapujos que de alguna manera pues sí hay una inversión. El escritor invierte, probablemente en mi caso fue una inversión de 1,500 euros para poder acceder a ese servicio, ya incluidas 50 copias de la novela al final, que ya puestas en mi domicilio en México. Entonces, sí hay una inversión en el asunto de la coedición y otra que va después con el asunto de la promoción. Entonces, esa es mi experiencia. En mi caso, pues la coedición me funcionó. Habrá otras personas a las que no les convenza ese modelo de trabajo. En mi caso fue muy, muy fructífero. Aún estoy trabajando en el asunto de la publicidad, promoción y demás. Ya una vez que tuve mis libros en la mano, pues bueno, fue comenzar a promover primero entre mis conocidos, en redes sociales, Facebook, en algunas ocasiones correo electrónico con contactos que ya tenía, y hubo alguna respuesta. O sea, eh, yo tardé probablemente unos 6 meses en mover todos los ejemplares que yo tenía a la mano, y he vuelto a mandar imprimir. Entonces, pero pues obviamente no empieza uno siendo un bestseller. O sea, si hay un escritor que piensa que publicas y te accede a una editorial de coedición, no esperen ser bestseller de la noche a la mañana, es un proceso largo. Entonces, una de las cosas que un escritor debe tener, pues es paciencia, sobre todo, paciencia joviana para poder, y una determinación férrea. O sea, mucha gente te va a decir que estás perdiendo el tiempo, que eso no te va a redituar nada, y si tú aceptas esos comentarios y te das por vencido, pues ya perdiste. O sea, yo creo que si tú ya invertiste de tu vida 2, 3, 4 años en la escritura de una novela o de un trabajo, y otro año probablemente entre edición, publicación y promoción, pues bueno, o sea, no te puedes dar por vencido. O sea, tienes que seguir adelante y pues bueno, esa es mi opinión. No es fácil, pero es algo muy gratificante. No sé qué experiencia tengas tú de manera personal. Creo que lo hemos platicado en algo, pero pues platícame un poco acerca de tu experiencia, Fran. Muy bien, mira, yo mi experiencia, cuando yo terminé de escribir mi primer libro, fue mi autobiografía, La vida que viví, Historia de un guerrero, hasta los 17 años. Después de escribirla, eh, la compartí primero por Drive con una amiga, que es amiga, pero a la vez no se va a morder la lengua por decirme que lo tira a la basura o que le gustó. Mientras ella lo leía, yo iba haciendo la corrección yo mismo. A la vez iba enviando el manuscrito a editoriales. Recibí, no sé, 30, 40 ofertas de editoriales de coedición y ninguna me convenció. A mí eso de yo tener que pagar por mis libros para que después se queden con los beneficios ellos o parte de los beneficios ellos, que yo me tenga que organizar el evento con mis miembros de la familia donde supuestamente se van a vender los ejemplares que le compro, sinceramente no me convenció. Así que decidí por la autopublicación. Sí que he participado en varios concursos, no he ganado ninguno hasta ahora, pero he participado en varios con relatos cortos. Después de ver la autopublicación, estuve viendo diferentes plataformas donde se podía autopublicar, y entre ellas elegí Amazon, que es la que todo el mundo suele elegir. Amazon para mí es una plataforma maravillosa porque además de que los beneficios que tienes son beneficios considerados, te estás llevando 70% de beneficios de la venta de tu libro, todo el trabajo sí que es cierto que lo haces tú. Es decir,
La corrección la tienes que hacer tú, la maquetación la tienes que hacer tú y todo lo que tienes que hacer tú. Una vez tú lo tienes publicado, que lo has creado y lo has publicado, puedes comprar ejemplares. Es decir, sin embargo, la diferencia de Amazon es que a mí un ejemplar, por ejemplo, me cuesta 2,52 €. Es decir, y si compro 50, aún me cuesta más baratos. Y yo pago lo mismo costos de envío, 7 € por un ejemplar que por 50 ejemplares. Con lo cual comencé con la autopublicación, estoy muy satisfecho con la autopublicación, me hice mi canal de TikTok, me hice mi canal de YouTube, empecé a subir reels a Facebook de mis libros, a TikTok de mis libros y poco a poco he ido haciendo terreno. Me he hecho postes para el set, me he hecho camisetas con las portadas de mis libros que las uso no todos los días porque evidentemente hay que echarlas a lavar de vez en cuando, pero sí que tengo 3 camisetas, una de cada novela, las cuales uso pues 3 veces por semana, y en fin, y la gente va caminando y mira y te pregunta, y eso es una película o es que no, y le explicas, no, mira, este es mi libro y tal. Y esa es mi manera de promocionarme y ha sido mi manera como comencé. Y así consecutivamente con los demás libros porque no me interesó. No me interesó la coedición, no satisfacía mis necesidades, ni las cubría para nada, ni me convencía. Y entrar en una editorial tradicional es complicado, es difícil, no es imposible, pero cuesta. Tenemos una visita esperando. Si me haces el favor, JJ, la puedes invitar a pasar. Por supuesto, con todo gusto, Fran. Tenemos hoy en especial en directo al escritor Manuel Antón Mosteiro García. Él es gallego y escritor desde hace varios años. Además tiene la carrera de Filología Hispana, Portuguesa. Hoy nos dará su opinión sobre la importancia de la autocorrección y la maquetación. Sin más, le damos entrada a nuestro invitado de hoy, Manuel Antón Mosteiro García. Bienvenido, Antón. Un gusto conocerte y un placer tenerte aquí. Creo que nos une la pasión por las letras, pero sobre todo la pasión por ayudar a los escritores nuevos. Entonces, para mí es un placer y un privilegio tenerte aquí. Yo encantado de estar con vosotros, igual que el fin de semana pasado tuve la posibilidad de estar con Fran en su programa. Y dos cuestiones importantes. Yo lo comentaba en el programa anterior que tuvimos Fran y yo, que es fundamental para cualquier escritor tener en cuenta la calidad del producto que ofrece a sus lectores. Obviamente, calidad del producto desde el punto de vista de la historia que se cuenta, pero también desde el punto de vista de la forma. Fran comentaba antes que él publica en Amazon, en tu caso hablabas de coedición. Obviamente, tanto en un caso como en otro, es fundamental que el producto esté bien presentado. Y cuando me refiero a bien presentado, me refiero a temas de corrección y a temas de maquetación. Yo puedo comentar como experiencia que a mí al principio mi primera obra yo la publiqué en formato Word en Amazon y no me llegó a convencer demasiado. Aunque mucha gente por redes dice que cualquier autor que publique no tenga ningún problema en hacerlo en Word directamente, obviamente una maquetación en Word y una maquetación en un programa profesional no tiene nada que ver. Y cuando uno como lector se enfrenta a lo que sería una obra, no solo le va a traer la historia, sino que le va a traer la presentación, o sea, lo que es una portada de calidad y que esté relacionada con la obra, una contraportada que llame a ese lector y lo que es una corrección del texto. Es decir, hay que tener en cuenta que cuando escribimos, obviamente nosotros tenemos muy claro lo que queremos contar como escritores, pero hay que tener en cuenta varias palabras mágicas, como suelo decir yo cuando hablo de temas sobre todo de corrección y de revisión, que es ya no solo la coherencia, la cohesión y la adecuación. Son 3 palabras que tenemos que tener muy en cuenta. Y a veces cuando escribimos
para nosotros todo es muy coherente y está muy bien cohesionado, pero cuando lo ve alguien externo, pues se encuentra con esos errores. Por eso es importante el hecho de que, obviamente, hoy en día las plataformas nos permiten mayor facilidad a la hora de publicar sin tener que hacer grandes inversiones, pero eso no nos puede llevar al hecho de hacer todo el trabajo nosotros. Es decir, yo sí tengo esa ventaja de como soy maquetador profesional y además tengo por mi carrera y por mi formación sí puedo revisar mis textos, pero en general hay que tener presente que esa parte es muy importante y es fundamental porque es más fácil perder un lector por una mala maquetación o por errores ortográficos en nuestra obra que por un final que no resulte excesivamente atractivo. No sé cómo lo veis desde las dos perspectivas. Es decir, yo el mundo de la coedición no lo conozco para nada. El mundo de las editoriales tradicionales sí, porque en mi primera fase como escritor, que eran materiales de tipo didáctico, fueron con editorial tradicional. Y el mundo de la autoedición, pues es ahora mismo en el que realmente me muevo. Bien, pues mira, buenas noches, Manuel. ¿Qué tal estás, amigo? Buenas noches. A ver, yo te puedo decir, tú me decías que los subías en Amazon en Word, ¿no? Bien, yo cuando los libros, para subirlos en Amazon, bien, en autoedición, yo los subo en KPF. Amazon tiene una aplicación que se llama Kindle Create, la cual te permite descargarte el libro, volver a releerlo, volver a corregirlo, si en este caso tú eres filólogo, evidentemente tienes esa gran ventaja, ¿no? Pero yo en mi caso, pues pagar un filólogo está fuera de mi alcance en estos momentos. En estos momentos mi situación económica no es tan boyante como para poder costear gastos de un filólogo, aunque sé que tú tienes unos precios de mercado considerados y vamos, si tuviera que hacerlo, pues lo haría contigo sin ninguna duda. Con lo cual, no solamente los corrijo yo, sino que además los corrige mi hijo junto con su novia, que tienen los estudios terminados y mi hijo empieza la universidad y demás. O sea, considero, hermano, mi hijo muchas veces me dice, pues mira que repite muchas veces la misma palabra o que esta palabra se puede decir de diferente forma o tal vez decir que por lo menos más conocimientos que yo tiene. Respecto a las portadas, tú dijiste la otra vez algo que yo cambié y es el tema de las portadas. Es cierto que Amazon tiene las típicas plantillas, yo puedo mostrarlo, bien, que la he cambiado, o sea, voy a mostrar el antiguo y tenías toda la razón, es decir, ¿cuántos libros aparecen en Amazon con este formato? Miles. Con lo cual te hice caso, imagino que viste después que subí las nuevas, sí, y creé las nuevas plantillas. En las novelas sí que están creadas las nuevas plantillas, pero en los primeros libros es como que uno como que lo pasa un poco por alto, como que tiene la ilusión de ponerlos y tal. Estoy totalmente de acuerdo contigo que uno siempre que pueda gastarse ese dinero con un filólogo se lo tendría que gastar, que tendría que hacerle caso al filólogo, lo que le diga, y que si no estás dispuesto a aceptar las críticas que el filólogo te pueda decir, no le mandes el libro. Esto es lo que yo tengo que decir respecto a Amazon. No sé, JJ, respecto a lo que ha dicho Manuel, ¿qué tienes algo que decir? Bueno, sí tienes toda la razón, Fran, en lo que dices tú, en el sentido de que, bueno, no todos tenemos la posibilidad económica de invertir en ese sentido, pero bueno, o sea, si tú lo que deseas es que tu obra tenga una difusión y una forma que es hasta cierto punto lo que comentó Manuel hace un momento, una forma profesional, porque pues el trabajo del filólogo y de la editorial es darle una forma que sea presentable y profesional para los lectores. Pues sí, desde mi punto de vista, creo que sí tienes que invertir algo. Bueno, un filólogo, empezando por el punto,
filólogo viene del prefijo griego philos, que significa amor, y logos, que significa palabra. Por lo tanto, un filólogo es amante de las palabras, es profesional de las letras, y es quien va a ver con otros ojos tu obra. Cuando yo estaba haciendo trabajo de edición con la editorial, había situaciones que a lo mejor yo no había visto para nada, entonces me lo hicieron notar, en el sentido de oye, mira, cámbiale aquí, muévele allá, esta palabra creo que tendría mayor impacto, los diálogos tienen que ir acomodados de cierta manera, tal o cual capítulo debe de ir conformado de cierta forma, y bueno, a uno como escritor no le gusta que le toquen su obra, muchas veces somos reacios a eso, pero bueno, ya después vi los frutos, en el sentido de que cuando terminamos de hacer ese trabajo de coedición, quedé muy satisfecho con el resultado, sobre todo en cuestiones de tipografía, porque, por ejemplo, en mi novela hay una carta al final que es clave en la historia, y yo quería ponerla en otro tipo de letra y acomodarla de cierta manera, como si fuera una carta escrita a mano, y en ese sentido, pues bueno, ellos tienen los elementos y las capacidades técnicas para poder hacer ese tipo de situaciones, y el libro al final quedó exactamente como yo lo había imaginado, inclusive la portada y el trabajo del libro es inmejorable. O sea, yo me he paseado por las librerías aquí en México y yo no he encontrado un trabajo tan limpio y tan profesional como ese. O sea, probablemente yo no hubiera podido hacer eso si no hubiera invertido algo. Esa es mi opinión muy personal, en el sentido de que, bueno, o sea, si quieres trascender en el camino del escritor, pues sí tienes que tener en cuenta que aparte de tiempo tienes que invertirle algo, no las grandes fortunas, pero sí tienes que invertir algo, desde mi muy particular punto de vista. No sé qué pienses tú, Antón. Sí, a ver, sí es cierto que a veces son lo más complicado cuando uno se enfrenta con un editor, es ser consciente de que el editor no está más que para mejorar lo que está delante. Y a mí me tiene sucedido en alguna ocasión, obviamente la tendencia general que tenemos como escritores es a demostrar todo lo que sabemos, y a veces es un error. Es decir, es mucho más fácil decir las cosas directamente para el lector que de repente pues, construyamos un texto sobrecargado de adjetivos, o intentemos que una historia o una escena que tiene que ser rápida la convirtamos en lenta, pues a través de oraciones subordinadas y cuestiones así. Y esos son detalles que a veces al escritor o como escritores se nos escapa. Y entonces yo creo que ahí sí es importante para que el mensaje llegue realmente. Yo pongo a veces ejemplos muy simples, es decir, si yo estoy construyendo una historia en la que el protagonista es el niño, lo decía un poco Frank, y repito 20 veces la palabra niño, pues hombre, acaba ralentizando demasiado la historia y demostrando pobreza a la hora de narrar. Por eso sí ahí es importante que, como bien decía JJ, que hagamos un esfuerzo de inversión. Es decir, a veces invertimos en otras cuestiones que son menos importantes pues que pequeños detalles. Es decir, a mí me pasaba al principio que no era excesivamente consciente de algo tan simple como si una página está en blanco no tiene que llevar un número debajo. O sea, no tiene que aparecer numerada. En cambio, claro, te encuentras en muchas obras de autoedición en el que, y por eso decía antes lo de Word, obviamente yo desde prácticamente el segundo libro ya no utilizo Word como elemento, o sea, como herramienta a la hora de maquetar. Lo que decía Fran de las plantillas de Amazon, sí es cierto que está muy bien cuando uno trabaja exclusivamente con formato digital. Para formato papel ya pierde un poco más. Entonces, sí es importante en ese sentido. Que seamos conscientes de que el producto tiene que ser un producto de calidad, tanto en el mensaje como en el formato. Y a veces son pequeños detalles, es decir,
el guión de un diálogo no es el mismo que el guión que voy a utilizar para separar dos palabras. Entonces, eso es lo que profesionaliza un texto, sobre todo cuando estamos hablando del mundo de la autoedición. Es decir, esos pequeños detalles que sí el editor controla a la hora de utilizar las palabras. Es decir, no es lo mismo que yo intente darle rapidez a una frase diciendo llegué, vi, vencí, que diciendo he llegado, he venido y he vencido. Entonces, esos matices del lenguaje sí es importante que el escritor pase por ese filtro lingüístico para darle la calidad que su obra y su historia tiene que tener, porque en el fondo es una historia que hay que darle un poco ese envoltorio de calidad. Yo te quería preguntar algo, Manuel. Mira, te quería preguntar, bajo tu experiencia como filólogo, con los libros, no te hablo de los tuyos, con los libros que tú has corregido, bien, a otros escritores. ¿Qué porcentaje de escritores se han molestado cuando tú le has dado un punto de vista diferente con el libro de cómo tendrían que enfocar o cambiar algo de él? Pues mira, te puedo contar los dos extremos y recientes. Es decir, yo ahora mismo estoy trabajando en un proceso de edición con un escritor mexicano, que el escritor profesionalmente se dedica a lo que es los guiones de videojuegos y obviamente tiene una historia muy potente, pero que la está describiendo como si fuese un guión de un videojuego. Entonces, a mí lo que me toca es darle un poco ese feedback en el sentido de que hay que convertirlo en una historia novelable. Y todo lo que yo le propongo, en el 80% me dice, joder, pues mira, yo ahora que lo leo, eso es lo que yo quería contar. Entonces, esa es una perspectiva. Tengo otra, pues mucho más reciente, de alguien que me ha enviado un capítulo de su novela. Yo le he hecho mis aportaciones y se limitó a contestarme, pero mira, que yo no soy novata, que es mi segunda novela. Y digo, pues vale, yo te doy mi opinión, te puede gustar o no. Yo ese inicio que tú le das a la obra, con todos mis respetos, es excesivamente denso. Yo modificaría 3 o 4, que tampoco es una modificación tan grande. Eran 2 o 3 pequeños detalles, un par de orientaciones a la hora de construir el capítulo y esa fue su respuesta. Con lo cual le dije, pues mira, adiós, muy buenas. Hasta aquí llegamos, obviamente. Si tú no estás dispuesto a aceptar los consejos, que podemos discutirlos o no, pues ya más yo le decía, es como yo lo vería desde el punto de vista de un mensaje a un lector. Entonces, tengo experiencia desde las dos perspectivas, es decir, desde el escritor que te agradece esa visión, un poco lo que decía JJ, es decir, que a veces ves esa propuesta del editor y dices, pues mira, sí me convence o simplemente no me convence. Es decir, con otro escritor me ha pasado que he trabajado en su obra en maquetación, corrección ortográfica, pero me dijo ortocorrección, no, el estilo que tengo es ese y no quiero tocarle. Y yo, perfecto, pues vamos a esa otra parte. Es decir, obviamente cada uno es muy libre como escritor de optar por aceptar o no lo que el editor aporta. Es decir, siempre, obviamente, el editor lo hace desde la perspectiva de intentar mejorar la obra. Claro. Con permiso, JJ, si quieres tú le preguntas un momento, que paso los comentarios nada más y ya le preguntas tú. ¿Vale, JJ? ¿Me disculpas? Sí, adelante, sí, claro, no hay problema. Porque se me están acumulando. Sí. Mira, por un lado tenemos a Jorge Luevano, que te manda saludos, ese debe ser amigo tuyo, eres una gran persona, éxito. Tenemos a Nayeli Manmanus, que nos manda saludos cordiales a todos. Y por otro lado, Chimo Moreno de Gandía, ese es amigo mío, un abrazo Chimo. Nayeli nos pone buen día y comenta lo siguiente. También es importante el lenguaje que se utilice, ya que los tiempos cambian y el lenguaje también. También hacia qué tipo de público va dirigido el libro. Yo procuro escribir para todos con un lenguaje sencillo, sin rebuscar sinónimos. Realmente, otro de los aspectos, el tercer pie de adecuación, o sea, el tercer pie de coherencia, cohesión es la adecuación. Es decir, yo toca adecuarme al personaje que tengo delante. Obviamente, si ese personaje, pues yo que sé, es un personaje
que de bajos fondos, pues tendrá que utilizar un tipo de lenguaje. Si es un médico, pues tendrá que utilizar otro tipo de lenguaje. Eso está claro, es lógico y evidente, que a veces es complicado. Lo más complicado que tiene un escritor, o que yo creo que tiene un escritor, es conseguir que el personaje sea perfectamente coherente con su lenguaje y además poder introducir determinadas giros que no serían propios de ese personaje, pero que pasen desapercibidos. Claro. Ahí es donde está el kit de la cuestión. Sí, y a veces la novela depende también quién esté contando la historia, porque hay historias contadas en primera persona, en tercera persona, o sea, y nos olvidamos que a veces no nada más tienes que construir a los personajes que van ahí incluidos, sino el mismo que está contando la historia tiene o debe tener su personalidad, su manera de contar las cosas. A veces tratamos de hacerlo neutro, pero bueno, en mi caso, en la novela, el que cuenta la historia es el mismo personaje principal, entonces depende cómo esté contada la historia. Ese es desde mi muy particular punto de vista. Bueno, lo que yo te quería preguntar, Antón, desde hace un momento era, entrando ya en datos duros, y creo que eso es algo que nuestros videoescuchas quieren escuchar, porque seguro lo tienen. ¿Cuánto cuesta contratar un filólogo? O sea, a ver, platícanos. Depende. Yo lo hablaba con Fran el otro día, una vez que acabamos la entrevista. A ver, el precio es caro o barato según como yo lo considere. Como yo lo considero, digo, como el cliente en general. Estamos hablando de unos precios relativamente razonables. Hablo un poco de memoria. Un libro de menos de 150 páginas, estaríamos hablando de maquetación alrededor de los 100 euros, ortocorrección aproximadamente también por ahí, y entre ortocorrección, maquetación y lo que sería lo que es la corrección lingüística, estaríamos hablando sobre unos 250 euros aproximadamente, entre 200 y 300 euros. Un libro de menos de 150 páginas. Con más de 150 páginas, ahí ya tendríamos que hablar de precio por página. Claro. Entonces, también hay que diferenciar varias cosas. Es decir, a mí hace unos días se puso en contacto conmigo un escritor que simplemente quería revisión para libro digital y maquetación para libro digital. Pues claro, mi respuesta fue, maquetación es diferente, obviamente, un libro digital que un libro en papel, eso está claro. La corrección es la misma, porque el libro es el mismo, entonces ahí no va a haber cambios a la hora del precio. Obviamente, cuanto mayor sea el número de páginas, menor es el coste por página en ese sentido. Pero bueno, es un trabajo que depende también de muchos factores. Es decir, a la hora de la maquetación, no es lo mismo maquetar un libro que no lleve imágenes que un libro con imágenes. Lo que decías tú antes de la carta. Yo en mi último libro hay unos mensajes de WhatsApp. Mensajes de WhatsApp que son literalmente mensajes de WhatsApp. Es decir, no es un mensaje, no es un texto, es decir, es una imagen en la que se ve perfectamente el mensaje de WhatsApp. Por eso a veces es importante a la hora de maquetar también que esos detalles estén ahí. En otro de mis libros, que me pasaba como a ti, era una carta manuscrita, pero es literalmente una carta manuscrita, es decir, está escrita a mano, sobre un folio, el típico folio de cartas. Es decir, todo eso son elementos que también tienen que entrar ahí, pero ya te digo, los precios están ahí. 150 euros lo que sería un libro 100 euros un libro de 150 páginas o menos, y a partir de ahí estaríamos hablando de 1 euro por página autocorrección, maquetación estarían 0,50 por página, siempre y cuando esté alrededor de las 300. Entre 300 y 500, pues ahí sí habría determinadas variaciones. Ok. Yo tengo una pregunta. Y es para Manuel. Es que quiero aprovechar que está el filólogo. Después seguimos tío solo JJ, pero permíteme, aprovechando que tenemos un filólogo aquí en el programa, ¿vale? Pues yo tengo una pregunta. ¿Hacer cursos de escritura convalida a un
filólogo que ha hecho una carrera universitaria? ¿Me da las mismas garantías de contratarlo? Obviamente no. Es decir, yo puedo hacer un curso, yo puedo hacer un curso de escritura, pero hacer un curso de escritura es aprender a construir un personaje, aprender a construir una historia, aprender cuáles son los diferentes tipos de espacio, cómo tengo que enfocar una descripción frente a una narración. Eso es lo que te dan esos famosos cursos de escritura que vemos por ahí, eso de en 3 semanas se aprende a escribir una historia. Es decir, no necesitas 3 semanas para aprender a escribir una historia, lo que necesitas es tener una historia. Claro. Y escribirla. Claro, porque a mí me pueden enseñar la técnica del fútbol, pero si no tengo cierta destreza para el fútbol, no voy a ser un gran futbolista. Entonces, esto es un poco igual. O cualquier tipo de deporte. Es decir, hay una serie de matices del lenguaje que solo sabe un filólogo. Es decir, no el presente indicativo. El presente indicativo que todo el mundo pensamos que es presente única y exclusivamente, yo lo puedo utilizar con un matiz de pasado. El Cristóbal Colón nace en 1492, es tan válido como Cristóbal Colón nació en 1492. Pero en un caso estoy utilizando un presente con un valor especial y en otro caso estoy utilizando el pretérito imperfecto que tiene ese valor de referencia al pasado. Entonces, esos matices no te los da un curso. Entonces, claro, la preposición de indica dirección, pero yo la puedo utilizar con otros matices. Entonces, eso no te lo va a enseñar un curso de escritores. Un curso de escritores te va a explicar los diferentes tipos de personajes, los diferentes tipos de espacio, etcétera, etcétera. Entonces, claro, eso es otra historia. Ya. JJ, ¿algo que decir, amigo mío? No, para mí ha quedado completamente claro. De hecho, creo que la aportación de Antón ha sido valiosísima. No hubiéramos podido llegar pues bueno, al nivel de disertación que él tiene, porque él es experto en su campo. Nosotros somos escritores, pero pues obviamente no tenemos esa capacidad y técnica que él tiene, y es lo que nos hace nos ha enriquecido la plática del día de hoy. A mí me ha quedado muy claro y yo personalmente agradezco que él esté ahí pendiente para apoyarnos en ese sentido. Pues yo, Manuel, como siempre, para mí es un placer haberte tenido conmigo. Recuerda al público para contactar contigo si alguien quiere informarse para una corrección de tu libro, maquetación, etcétera. ¿Dónde te pueden encontrar? Me lo pueden enviar a mi correo electrónico, que es info@bateledicions.gal. Directamente es lo más fácil. Perfecto, pues ya tenéis el dato y si a alguien le interesa contactar con Manuel para informarse sobre la corrección, maquetación y demás, os recuerdo que es filólogo, tiene la carrera universitaria, eso es una garantía. Que el otro día hablábamos, Manuel, de lo complicado que es poder demostrar que la persona que contratas evidentemente cumple los requisitos que tú esperas. Porque claro, es que, joder, teniendo filólogo, es que a ver, ¿cómo le pides a una persona, muéstrame el título universitario, ¿no? Entonces, yo sé que tú lo tienes, yo sé que tú lo eres, y entonces para mí eso son más garantías, son suficientes garantías, mejor dicho, perdón, para decir que te recomiendo enriquecidamente para que te trabajes con escritores y que corrijas, porque tú tienes esa profesión, aparte de ser escritor, eres profesor también, o sea que tienes conocimientos suficientes y calidad para hacer un buen trabajo con cualquier escritor y cualquier libro, siempre que sea español, me decías el otro día, evidentemente. A ver, yo sí algo tengo muy claro. Yo ahora mismo estoy colaborando, decía antes, con un escritor mexicano, pero yo cuando alguien me plantea corregir un texto en español de América, les digo que no, porque no me parece profesional meterme en un terreno que no domino. En el sentido siguiente, es decir, hay giros y modismos en el español de América que yo los conozco superficialmente, entonces no voy a entrar ahí, entonces no voy a entrar en esa corrección. Que el autor me dice, bueno, pues mira, la corrección no, la maquetación sí, ahí no hay ningún problema porque ahí es simplemente maquetado de texto. Pero yo sí agradecer tus palabras, obviamente, pero sí también soy muy consciente de esa cuestión. ¿Por qué? Porque yo ya me he encontrado con escritores
me han contado de todo, es decir, de haber encargado un libro para su revisión y haber quedado muy quemados con el tema de la corrección. Entonces, yo ya digo, aunque sí estoy trabajando con escritores mexicanos ahora mismo, casi ahí sí que no entraría. En textos de español de América para corrección, no. No, porque profesionalmente sería engañar a la gente y no va conmigo en ese sentido. Prefiero hacer un trabajo de calidad y no meterme en jardines. Es decir, de la misma forma que tú decías antes, esos cursos mágicos de usted escriba una novela en 4 días, historias así, me parecen totalmente criticables. Yo no voy a entrar en ese mismo juego de decir, bueno, sí, como soy filólogo, pues voy a corregir cualquier tipo de texto que me enviéis. No, eso lo tengo clarísimo. Pues bueno, yo me despido, después se despide JJ. Manuel, te mando un abrazo, gracias por darnos este tiempito para estar con nosotros. Nada, como siempre, es un placer. Y seguramente te invitaré alguna vez más, así que un abrazo grande y estamos hablando. JJ, tu turno y lo despides tú. Sí, Manuel, muchas gracias, un placer tenerte aquí, vuelvo y lo repito, tienes amplios conocimientos, a mí me has abierto los ojos en 2 o 3 cosas y te lo agradezco mucho. Estoy seguro que de alguna manera más de alguno de nuestros videoescuchas que tienen la idea de utilizar los servicios de un filólogo le ha quedado muy claro, y desde mi punto de vista, pues bueno, un agradecimiento y un abrazo hasta allá. Gracias a vosotros por haberme permitido estar este rato con vosotros. Adiós, Manuel. Hablamos. Adiós. Gracias. Igual. Adiós. Chao. Chao. Nayeli, antes de empezar, nos pone, obviamente un filólogo americano para los latinos de aquí y otro para España, eso es ético, claro. Pero tú sabes, Nayeli, que hay gente que le tira a todo con tal de sacar dinero. Y evidentemente, ya que no hablamos y mucho menos nos expresamos igual. Pues claro, es evidente que no es igual el español que tal. Bien, en el siguiente tema que vamos a hablar, si alguien quiere participar, que me lo puede decir, yo voy a poner mi número de WhatsApp y por ahí le puedo enviar el enlace para entrar después de que yo y JJ debatamos el siguiente tema. Si alguien quiere participar en este tema, le vamos a dar paso. Vamos a quitar un segundo. A ver. Ayer que te quedaste pillado y esto nada más pasa en los directos de JJ. Sí. Ya nos ha sucedido antes. Claro, vamos al siguiente tema. Venga, el siguiente tema que vamos a dar, JJ dará su opinión, como antes, después la daré yo. Y si alguien quiere entrar, yo ahora pondré mi número de WhatsApp en pantalla para que me mande un WhatsApp y le envío el enlace para poder acceder en directo y concederle unos minutos. ¿Qué peligro corres al publicar tu obra sin registrarla? ¿Has tenido alguna experiencia? ¿Qué nos puedes contar tú con tu experiencia? Después yo contaré con la mía. Empieza tú, por favor. Bueno, sí, creo que todos los que hemos escrito algo, cuando terminamos, incluso cuando vamos empezando, yo me he encontrado con muchas personas en Facebook que comparten parte de su obra y como para verificar cuál es el pensamiento o la crítica o la manera de tomarla de parte de sus lectores. En primer lugar, yo les aconsejaría que no hicieran eso. O sea, obviamente hay muchas personas que he notado algo inseguras en ese sentido. O sea, lo comparten con el ánimo de ver si continúan o no haciendo lo que están haciendo, si es que encuentran respuesta de parte de la audiencia, pero primero con el riesgo de que les plagien su escrito, si es que de alguna manera es algo que pudiera ser la beta de algo interesante,
Y segundo, no se expongan a los comentarios que mucha gente de mala fe ponen en Facebook. Yo me he encontrado con escritores que de muy buena fe están compartiendo 1 o 2 capítulos de su novela con el afán de interesar a los lectores y reciben cada comentario que la verdad pues desanima, son dolosos y francamente no recomiendo que hagan eso. Trabajen en su obra, guárdensela para ustedes mismos y el día que la terminen, entonces busquen los medios correctos para difundirla y para trabajar con ella. No se expongan a eso porque y una vez que hayan terminado, ya sea que ustedes lo hagan por su cuenta, regístrenla. Hay muchos medios, en cada país hay oficinas específicas para conseguir el registrar las obras. Incluso si trabajan con una editorial de coedición, como fue mi caso, ellos mismos se encargan de hacer el registro, pero traten su trabajo literario, su novela, su poemario, lo que sea que ustedes estén trabajando, como si fuera la niña de sus ojos. No lo compartan, confíen en lo que están haciendo. Si ustedes de veras son apasionados de su trabajo, guárdenlo bajo su manga, resguárdenlo y más bien resérvense como si se tratara de la novia antes de la boda, para poder terminar en un buen puerto en ese sentido. Ese es mi muy particular punto de vista. Bueno, pues yo, en mi opinión al respecto, los problemas que puedes tener si no registras la obra es que tendrás que demostrar judicialmente, mediante tu archivo del ordenador, si alguien la publica antes que tú la escribiste antes que esa persona. Eso conlleva, pues, problemas en cierta forma, porque evidentemente tienes que aportar pruebas, ¿no? ¿Qué es lo mejor que yo siempre hago? Pues yo siempre lo que yo hago es cuando termino una obra, automáticamente, que ya la tengo corregida, o creo que está corregida, aunque después siempre le damos un repaso. O sea, todos los escritores, no sé, revisamos nuestras obras, la publicamos, la volvemos a revisar y si quisiéramos corregirla 50 veces, lo haríamos. Pero sí que la registro. Mi forma de pensar respecto a promocionar las obras de uno, pues yo mi pensamiento es como los chinos. O sea, los chinos, aquí por lo menos en España y en Argentina, que está también, bueno, normalmente montan los negocios pegados todos juntos. Si un cliente entra a un chino, a uno de ellos, al día siguiente entra al que está al lado. Los chinos tienen la filosofía de que cuando un cliente entra al negocio de al lado, al día siguiente puede ser que entre a mi negocio. Con lo cual yo, una vez tengo registrada mi obra, no me preocupa crear videos, que los creo, con imágenes que describen y texto subtitulado que describe parte de ese libro. Si a alguien le sirve de inspiración para crear un libro, lo puede crear. Que yo después descubro un plagio, la tengo registrada antes de publicar y antes de crear los videos. Es decir, lo que yo creo que no está bien es vender la piel antes de cazar al oso, que como se dice, ¿no? No tenerla registrada y directamente empezar a crear videos, directamente empezar a leer textos de la obra, etcétera, etcétera. Porque lo que dije antes, eso conllevaría que si hubiera una demanda judicial por plagio, porque en el momento que tú publicas una obra, esté registrada o no, la obra es tuya. Lo único es que si alguien la publica antes que tú, porque tú le compartes un PDF y no la has registrado y esa persona le da por publicarla, es que judicialmente tendrás que demostrar mediante la fecha del documento que creaste con tu ordenador que tú lo creaste antes que él. Porque no se puede inventar la fecha de un documento salvo que seas un especialista en informática.
Entonces, ¿qué es lo mejor? Primero que nada, ya la tengo creada, ya la he corregido y ya considero que está para ponerla a la venta, pues como dice JJ, en todos los países están las oficinas gubernamentales para poder registrarla y luego también se puede registrar online. Todos sabemos el famoso Safe Creative, que ahí se pueden registrar las obras telemáticamente. Vale 10 euros y algo el texto y 10 euros y algo si registras también la imagen. Lo más económico es ir siempre a las oficinas. Siempre sale mucho más barato ir a las oficinas a registrar las obras. Entonces, ahí va a gusto de cada uno. Yo particularmente, repito, he registrado mis obras antes de promocionarlas, crear vídeos con imágenes y desvelando contenido de ellas y de publicarlas. Solamente las he compartido con personas de mi círculo de máxima confianza que yo sé que no me van a crear ningún problema. Esa es mi opinión. ¿Con qué seguimos, JJ? Claro que sí, Fran. Mira, tengo aquí un tema que considero muy importante discutir y que yo pienso que es lo primero que pensamos todos los escritores en un momento dado, aunque no sea la premisa principal para la cual escribimos, pero bueno, ¿se puede vivir de escribir? ¿Tú qué piensas al respecto, Fran? Mira, yo conozco a alguien que vive de escribir. Tengo el gusto y el placer de que conozco a alguien y ese alguien se llama Cristian Camilo Silva Contreras. Este chaval, que es un chaval más joven que yo, por eso lo digo chaval, aquí se dice chaval en España, es poeta, es un excelente poeta, ha ganado 7 concursos en un año. Cuidado, 7. Trabaja con editoriales tradicionales, ya es conocido internacionalmente y cuando eres conocido internacionalmente dejas de ser escritor Nobel. Y cuando eres conocido internacionalmente y dejas de ser escritor Nobel es cuando tienes posibilidades de poder vivir de tus libros. Bajo mi experiencia, pues yo bajo mi experiencia hoy en día, mis libros son una ayuda junto con los ingresos que recibo por otros lados. Hoy en día no vivo de ellos, no tengo la suerte de vivir de ellos. A pesar de tener 6 obras publicadas, sigo siendo un escritor Nobel, a pesar de llevar más de 2 años escribiendo, me considero escritor Nobel, no soy como el que dijo Manuel, que yo ya no soy Nobel, que tengo 2 obras escritas, perdona, aunque tuvieras 20. Mientras que no te conozcan internacionalmente y seas popular o famoso, como lo quieras llamar, eres escritor Nobel. Te guste o no te guste, porque eres un desconocido. Y mientras que seas un desconocido, bajo mi opinión y mi punto de vista, no vas a poder vivir de los libros. Es decir, tendrías que tener muchos libros a la venta y tener la suerte que todos se vendieran todos los meses para tener una entrada fija. Yo, pues hay meses que percibo más, hay veces que percibo menos, hay meses que me sorprendo gratamente y digo, este mes ha sido una maravilla, pero no es una entrada constante, con lo cual yo hoy por hoy no puedo vivir de escribir. Yo no sé tú, pero yo no. Coincido completamente contigo en ese sentido, o sea, obviamente tú tienes ya varias novelas, un camino recorrido, y tú con esa humildad que te conozco, pues aún dices, no soy un escritor Nobel, lo cual dice mucho de ti en ese sentido, porque pues bueno, de alguna manera eres completamente transparente y lo mismo te digo yo, o sea, yo tengo un año trabajando con la promoción de la novela y aún no percibo yo una entrada, como dices tú, constante, ni mucho menos significativa como para vivir de ello, o sea, que quiero, que voy hacia ese camino y que creo que estoy tomando los pasos correctos para llegar a eso, sí. El mes que entra voy a presentar el libro en la Universidad Nacional, en la Unitec, aquí en León, y
y bueno, ese es un paso que trabajé durante un año, pero que todavía no se ha cristalizado en un ingreso significativo. Entonces, ¿se puede vivir de escribir? Sí. Yo no soy de los que viven de escribir, intento llegar a eso, pero no es de la noche a la mañana. Como tú bien dijiste, hasta que no tienes una difusión abierta de manera internacional y por, no sé, no quiero hablar de número de libros, pero pues obviamente tiene que ser pues ya algo más consolidado y los autores nobles pues trabajamos en eso, soñamos en eso, pero no todos vamos a llegar a eso. O sea, todos soñamos, pero no creo que todos lleguemos a eso. Con esto no quiero desanimar, o sea, no quiero desanimar a los escritores, todo lo contrario, o sea, creo que la escritura como cualquier otro emprendimiento, o sea, tú lo hemos platicado tú y yo y me has dicho, bueno, yo he tenido varios negocios y en temporadas me ha ido bien, en algunos me ha ido mejor, en otros no. Como cualquier emprendimiento, tienes que meterle esfuerzo. O sea, el que hayas publicado un libro, obviamente te hace una persona especial, porque no cualquiera lo hace, pero, pues bueno, de ahí a vivir de tu libro es una distancia considerable. Entonces, yo creo que en este punto coincidimos ambos. De inicio, no. Quiero añadir ahora mismo, mira, JJ, con tu permiso, vamos a añadir unos comentarios que hay. Nayeli Manmanus, gracias por estar comentando, Nayeli. Yo creo que la mayoría de los escritores sin mercadotecnia no podemos vivir de ello. Yo tengo un cuento en Europa, en España, y aún así no he logrado posicionarme como quisiera. Es que, Nayeli, es muy complicado. Hasta el día, pues mira, a ver, yo creo que uno no tiene que perder la esperanza, porque cuando uno lucha por algo y lucha constantemente, al final lo consigue. Y algún día, alguna editorial, y seguramente no sea española, yo contigo eso, Nayeli, lo he hablado muchas veces, a lo mejor es estadounidense, pues le interese ese cuento y te haga internacional. Y ahí podrás empezar, a partir de los primeros 6 meses que te paguen las regalías, puedes empezar a vivir de los libros. Pero no pierdas la esperanza, porque esta vida es luchar. Susana Nérida dice, yo también estoy muy lejos de vivir de la escritura. A ver, Susana, tú y muchos, o sea, somos muchos los que estamos muy lejos de vivir de la escritura, y muchos los que queremos vivir de la escritura, pero el camino no es fácil para nadie, o sea, nadie es sencillo. Este chaval que yo comentaba antes es un chaval muy responsable, tiene sus rutinas, participa en concursos, en antologías, es decir, se ha trabajado, muy bien trabajado, para ser conocido internacionalmente. Y hay que trabajar duro y no perder la esperanza, así que Susana, te digo lo mismo que a Nayeli, no pierdas la esperanza y sigue luchando por tus sueños. Poeta Ladili, saludos a todos, saludos poeta. JJ también te manda saludos. Pablo Ramírez dice, entré algo tarde, pero aquí estamos. Respecto, full greetings. Justo escuché que se mencionó la esperanza. Estoy luchando todo lo posible para no perderla. A ver, Pablo, imagino que te llamarás, ¿verdad? Aquí se trata de que la esperanza no se tiene que perder. Bien, yo no sé cuántos libros tienes tú, Pablo, pero yo tengo 6 libros publicados, llevo más de 2 años escribiendo y tengo 2 proyectos en marcha. Yo no he perdido la esperanza. Para mí, cuando yo publico un libro, no lo hago con la intención de vivir con él. Yo no sé, JJ nos dará su versión. Yo particularmente, cuando yo publico un libro, no lo hago con la intención de vivir con él. Lo hago con la intención de simplemente, si se vende, y si no se vende no pasa nada, la vida continúa y sigo escribiendo. Hay escritores que dejan de escribir
para centrarse en promocionar los que ya han escrito. Yo, sin embargo, sigo escribiendo y seguiré publicando, aunque mis ventas un mes sean considerables y otras veces sean nada. ¿Por qué? Porque que tú no vendas tu primer libro no quiere decir que cuando publiques el segundo tengas un éxito rotundo, o en el tercero o en el cuarto. La esperanza, amigo mío, no hay que perderla nunca, jamás. Eso quisiera mucho, que perdiéramos la esperanza. Ahora seguiré con los comentarios y luego JJ te daré para que tú hables al respecto de todo esto. ¿Te parece? Sí, sí, adelante. Vale. Poeta La Didi dice, ahora mismo muchos escritores lanzando sus obras deben comenzar aprendiendo y desaprendiendo. Claro. A ver, estamos en la época como de Gran Hermano, pero antes voy a meter el otro, voy a introducir, perdón, no voy a meter nada, voy a introducir el otro comentario de Poeta La Didi. Las obras las hacemos porque amamos las letras y alguien nos va a leer y se identificará con el autor. Bien, dos cosas, Poeta La Didi. Estoy totalmente de acuerdo contigo en ambos comentarios. Hay gusto para todos. Hay gente que le gusta la poesía y no le gusta la novela negra. Hay gente que le gusta el romanticismo y no le gusta el terror. Hay gente que le gustan los cuentos infantiles y hay gente que le gustan los cuentos como, por ejemplo, Nayeli Manmanus tiene uno que se llama Ayae, que es bisexual o algo así. O sea, habla del género bisexual o algo de eso exactamente, ahora mismo no recuerdo, disculpa Nayeli si me estás viendo, pero me lo puedes recordar en un comentario del cuento Ayae. Entonces, hay para todos los gustos y los colores. Esto de los libros es como decía, como antiguamente Gran Hermano. Cuando empezó Gran Hermano era un boom. Todos queríamos ir a Gran Hermano, porque después de Gran Hermano venían programas de televisión, venían entrevistas, que si este de Gran Hermano se ha liado con esta famosa, o esta de Gran Hermano se ha liado con este famoso, y venían las tertulias y tal y tal. Bueno, aquí tengo lo de Ayae, gracias Nayeli, que me recuerda que Ayae es una persona transexual de la diversidad sexual. Y es un cuento. Y estoy convencido que habrá gente que le guste y habrá gente que no. Es prácticamente imposible agradar a todo el mundo. El último comentario que voy a poner, y os dejaremos en espera un momento para que hable JJ, es el de Poeta Lady. Así es, nunca dejar de escribir, amigo. Claro que sí. ¿Por qué tienes que dejar de escribir? Porque estás centrado en vender unos libros que tienes publicados. Ya hiciste el trabajo, ya los promocionaste. Déjalos que estén ahí. Y sigue escribiendo. Y cuando tengas rato, sigue promocionando. JJ, por favor, respecto a todo esto que yo he hablado y a todos los comentarios, dinos tú, ¿qué opinas de todo esto? Bueno, en mi caso yo escribí para mí. Comencé la novela escribiendo para mí. Tal vez no tenía la visión de que la novela pudiera serle de utilidad para otras personas. Después me di cuenta que podía ser de esa manera y descubrí que tenía ese talento. Es como quien de repente descubre que nunca ha cocinado y de repente se le ocurre entrar a la cocina y descubre que tiene ese talento, o sea, que puedes expresarte con palabras, o sea, no cualquiera puede hacer eso. Es como quien se para delante de un grupo de 150 personas y le entra el pánico porque nunca ha hablado delante de tanta concurrencia. O sea, un escritor es así, o sea, a lo mejor habrá quienes hayan empezado a escribir desde muy temprana edad y tienen el talento innato, pero habemos algunos, como en mi caso, que empezamos a escribir después de los 45 años y descubrimos que tenemos ese talento. Tú sabes que yo soy contador, o sea, yo soy contador, nada que ver con la escritura, pero sin embargo, soy maestro de escuela. Ese es un talento que yo he descubierto, o sea, que yo descubrí que tenía porque yo era una persona muy limitada en ese sentido. Me tuve que forzar a hacer algo que me daba miedo hacer con el hecho de poder romper esquemas y sobre todo romper los míos para poder ser una mejor persona. Entonces, un escritor, el simple hecho de dejar salir de tu interior
lo que tú sientes, lo que tú piensas y lo que quieres expresar y plasmarlo en letras, es convertirte en una mejor persona, ¿sí? Estás trabajando en tu interior con algo que fluye de ti porque es una fuente que nace. Por eso te lo he dicho muchas veces a ti, Fran, la literatura, más que otras artes, es creación pura, ¿sí? Es sentimiento puro, sobre todo cuando lo hacemos con el sentido de sacar algo que traemos dentro, que queremos expresar. Y eso es lo que no me gustaría matar en los autores nuevos, o sea, que trabajen en eso, que trabajen en sí mismos. O sea, resulta que cuando más das de ti, más recibes a cambio. Es una de las pocas cosas que cuando tú te ofreces, pues te vas llenando, o sea, en lugar de vaciarte, te vas llenando. Y si aparte de eso te puede generar algún ingreso, y si aparte de eso puedes llegar a conseguir ser un bestseller, ¿por qué no? O sea, es un sueño, no tiene nada de malo pensar de esa manera. Yo pienso que Edgar Allan Poe, cuando empezó a escribir y era paupérrimo el ingreso que tenía, a veces vivía hasta en la calle, en lugares en donde en aquella Inglaterra victoriana, pues se las veía negras para subsistir, y ahora ve el autor que es. El mismo Cervantes escribió el Quijote en una de sus etapas más oscuras de la vida, estando en la cárcel, sentenciado por algo que ni siquiera, por traición, fíjate, por traición al rey, cuando él había sido un héroe en la batalla de Lepanto. O sea, ¿qué podía esperar Cervantes de una obra que estaba escribiendo mientras estaba encerrado? Simplemente era su mente tratando de viajar fuera de las rejas que tenía físicas, y eso es lo que hacemos todos los autores, salir de nuestras rejas personales y abrirnos al mundo. Entonces, en ese sentido, no se detengan. Es Bien. lo que yo pienso. Vale, antes que me des paso a mí para este tema, agrego el último comentario porque este para mí es relevante en lo que estamos debatiendo ahora mismo. Yo tengo una amiga, poeta le dice, yo tengo una amiga venezolana que publicó su obra a los 70 años, ojalá pueda entrevistarla, Milagro Álvarez, lo descubrió en plena jubilación. Poeta Lady D, te pongo en pantalla mi WhatsApp para que tu amiga contacte conmigo, bien, que yo le hago una entrevista personal. Ahí tienes mi teléfono, ese es mi WhatsApp, bien, tanto para ella como cualquier escritor novel, no importa que tenga uno, que tenga 5 libros publicados, si quieren alguna entrevista personal, la hacemos. En este caso es un programa de debate que hacemos yo y JJ en conjunto, bien, como otros proyectos que pondremos en marcha más adelante seguramente. Bien, dime que no, me toca empezar a mí, ¿no? Dime que, ¿por dónde vamos? Que me he perdido. Sí, claro. Bueno, a ver, ¿cómo autopublicar sin pagar? Bien. Ahora me toca a mí. ¿Cómo autopublicar sin pagar? Bueno, autopublicar sin pagar, yo soy autopublicado. Entonces, ¿yo cómo he autopublicado sin pagar? A ver, yo he pagado algo de vez en cuando. Por ejemplo, puedo decir que he pagado la promoción de videos en TikTok, de mis libros exclusivamente, los cuales la verdad es que me ha beneficiado bastante, me ha ido bastante bien. Sí que he publicado sin pagar en Amazon, he publicado sin pagar en BookBook, ya los quité de BookBook, porque no puede ser que esté un libro publicado 2 años y no vendas un solo ejemplar, es imposible, algo está pasando, cuando después por ahí están circulando PDF pirata de libros. Entonces de BookBook los quité, al final me he quedado con Amazon, que me paga todos los meses, me he quedado con Google Play, que lo publico en Audiolibro y en ebook, y aparte también Google Play puedes publicar el físico con el enlace de compra, el cual cuando entran en Google Play y ven un libro mío,
Si lo quieren en audiolibro, lo compran en Google Play. Y si lo quieren en físico, pinchan el enlace y van directamente a Amazon y lo compran en físico. Ahí he publicado sin pagar. Pero me ha llevado trabajo mío y horas y tiempo. Es decir, yo crear una portada decente, o sea, más o menos decente, no profesional, decente, me ha llevado 2-3 horas. Y me ha llevado trabajo, me ha llevado tiempo. O sea, sí que no he pagado publicar mis libros, los he publicado gratis, los he editado con Kindle Create, que es una aplicación gratuita que tiene Amazon, que te permite a elegir la forma que lo quieres publicar, o sea, tiene diferentes formas, cómo quieres el número de la página, si quieres que arriba aparezca el título y nombre de autor, o al contrario. Entonces, la verdad es que es una herramienta muy interesante, pero yo actualmente, sin pagar, he publicado a 0 euros en Amazon, en Google Play, en Bubo, que los quité, Bookmundo, que Bookmundo es una página muy interesante, solo tienes que pagar el ISBN, pero está presente en 6 países europeos, y tuve que pagar el ISBN, evidentemente, y luego mi tiempo de hacer las portadas. ¿Y dónde más he publicado sin pagar? Bueno, recuerdo que hay una plataforma que ahora está muy de moda por Facebook, no sé exactamente el nombre, que subí el libro, pero después lo quité porque no me convenció. Así que de momento me he quedado con eso. Me he quedado con Bookmundo, que me pagan mis beneficios realmente todos los meses. Del día 1 al 5 me llegan las ventas, tengo un control de las ventas, sé cuántos ejemplares se venden y también sé si no se vende ninguno. Amazon lo mismo y con Google Play lo mismo. Tengo el control total de lo que se vende y lo que no se vende, cuánto me tienen que pagar y cuánto no me tienen que pagar. Al margen queda después lo que uno se quiera gastar para promocionar el contenido, evidentemente. ¿Y tú, JJ? Bueno, pues tú sabes que yo no publiqué sin pagar, yo sí invertí alrededor de 1.500 euros, como lo comenté, para publicar el libro y todo el proceso de edición, maquetación, portada y demás, y la publicación del libro en portales de venta en sitios web alrededor del mundo. Yo no tengo la experiencia de haber hecho lo que tú hiciste. De ahí la riqueza de las opciones, pero bueno, o sea, acabamos de escuchar a nuestro buen amigo Manuel y él recomienda, sobre todo en la cuestión del contenido literario, pues sí darle una revisada por alguien experto. Tal vez tengas la determinación de publicar sin pagar, como por ejemplo en los sitios donde tú comentaste, pero sí que probablemente valga la pena invertir en una persona experta que te revise tus escritos y determine si hay cirugía menor o mayor que hacer en cuanto a la confección de la historia y de la cuestión ortotipográfica. Ahí sería... Bien, antes de preguntarte algo, que te quiero preguntar algo a ti, JJ, a ti, te voy a poner 2 comentarios, que uno es para ti, ¿vale? Y después te voy a preguntar algo. Y quiero que seas sincero, ¿bien? Porque hay gente viéndonos y gente que nos va a ver en un futuro. Así que quiero que seas... Poeta Lady, gracias, enviaré a mis amigos contigo cuando tú quieras, Poeta, no tengo ningún inconveniente, todos son bienvenidos. Y también Poeta Lady, y eso es para ti, te dice, oh, wow, mucho dinero, JJ, te pone una cara tristona. A ver. Bueno, en ese sentido, sí, en ese sentido te voy... Perdón. A ver, no, discúlpame un segundo. Adelante, ¿vale? Adelante. Gracias, JJ. Tírame. Es que te quiero tirar. Sí. Yo puedo entender bien ciertas cosas. O sea, por ejemplo, puedo entender que un escritor pague a un filólogo, que total te puede costar, ya lo dijo Manuel, máximo 300 euros, que está cobrando él,
por un libro de hasta 150 páginas, ¿no? Y después lo autopubliques. Lo que no me entra en la cabeza es 1.500 euros a cambio de 50 ejemplares. La presentación la has tenido que organizar tú. ¿Realmente te ha compensado? ¿Y qué beneficios dejan las editoriales y cada cuánto tiempo te pagan? Es que vuelvo a lo mismo, o sea, acuérdate que platicábamos, hay algunas diferencias entre tu percepción y la mía, porque tú tienes actualmente, no digo antes, actualmente tienes más tiempo para dedicarte a eso y a lo que te gusta y yo ni en aquel tiempo ni ahora tengo tiempo de hacer eso, o sea, el haber yo escrito mi novela, fue robándole tiempo al tiempo, de noche, entre trabajo y trabajo, 20 minutos hoy, 30 minutos mañana, 10 hoy, nada en un mes, o sea, y cuando terminé la novela, pues dije, yo no tengo capacidad ni tiempo para invertirle a eso, pero quiero continuar en el proceso. Entonces, hablando de datos duros, yo te puedo decir que yo ya recuperé la inversión. Qué bueno. O sea, yo ya recuperé la inversión con la venta que yo he podido hacer en los sitios web, sobre todo en Amazon, te voy a ser sincero, sobre todo en Amazon, en cuanto a ebook, he tenido buena respuesta en ese sentido. Todos los libros que yo he mandado traer, porque ya van 2 veces que solicito reimpresión, se han vendido, o sea, y yo he recuperado esa inversión en ese sentido. Obviamente yo he tenido que trabajar en la promoción y todo eso. En cuanto a lo de la situación de la presentación del libro, pues sí, obviamente sí, porque uno como escritor, de repente tienes que tomar las oportunidades donde las ves. O sea, como yo te comenté, soy maestro de universidad, también de preparatoria, y en la universidad hubo una oportunidad de que tomaron la iniciativa a partir de una recomendación que yo les hice para otra presentación de otro autor. Entonces se fueron dando las cosas de manera que sucediera eso, y vuelvo a lo mismo. En esa presentación yo no voy a invertir absolutamente nada. La universidad me está apoyando con todos los recursos, el espacio, el acceso a los invitados, el acceso a los mismos alumnos, y va a ser como un ejercicio académico. Entonces eso creo que en ese sentido pues es un ganar-ganar para ambos, y es una inversión solamente de tiempo. O sea, probablemente para muchas personas, en particular para ti y para algunos de tus videoescuchas, como lo acabo de leer, y obviamente no me ofendo para nada, o sea, cada quien tiene su muy particular punto de vista, pero en mi caso, pues, eso me ha funcionado. O sea, tal vez otras personas podrán decir, yo no tengo el tiempo ni la paciencia, tal vez, porque yo creo que tú has tenido paciencia de Santo Hoff y talento para poder hacer todo como artesano, y habrá otros que no tenemos esa, pues no diría capacidad, sino más bien tiempo, Mira, terquedad, vamos a decirlo así. En próximas ocasiones, el próximo libro, si te lo replanteas, que te lo corrija y te haga la portada y eso, Manuel, por 300 euros, si no lleva más de 150 páginas, te lo haces y te ahorras dinero. Yo, por $20, te lo publico en Amazon, con tu portada y tal, ya todo preparado, sin tener que corregir, sin tener que hacer nada más que subirlo a Amazon, bien, como ebook y como tal, y como físico, y como si tiene más de 75 páginas, en tapa blanda y en tapa dura. Por $20 yo te lo subo a Amazon y te lo subo en audiolibro a Google Play. Estamos hablando de ¿cuánto? $320. Luego el ejemplar en Amazon te va a costar 2,50 € y tantos, que te va a salir impreso
con tu portada que te cree el filólogo y tu libro ya como con el terminado que hayas acordado a ambos, porque yo no toco nada, y te estás ahorrando 1000 y pico euros. Evidentemente la presentación, sí, claro, pero a ver, no sería lo normal que la presentación se encargara la editorial y que la editorial se preocupara de organizarla y se preocupara de llevar la gente y el escritor no se tuviera que molestar. Sí, pero en el caso del esquema de coedición eso no sucede, no estamos hablando de una editorial de tradicional que tiene sus aforos y sus espacios e invierte su dinero personal para promocionar a un escritor. Es que en esos tres esquemas son diferentes. El que se autopublica corre con sus gastos, sean muchos o pocos, y con su esfuerzo y su tiempo. En coedición, pues tú compartes esos esfuerzos y ese trabajo, pero al final, para efectos de promoción, eso sí no va incluido, eso sí, yo lo sabía desde un principio, o sea, ese es el esquema de coedición, no, ellos te apoyan con todo el asunto, pero no hacen la promoción. La promoción la tienes que hacer tú. Y cuando trabajas con la editorial tradicional, pues la que invierte todo el dinero y todos los recursos es la editorial. Es la editorial per se. Entonces ahí está la diferencia entre esos tres esquemas. Vale. Entonces, dicho esto, por tu parte, entiendo que te resultaría más económico pagarle a un filólogo para hacerte la corrección y crearte una portada en condiciones, como es Manuel Antón Mortero García, ¿no? Que te lo puede crear porque él tiene los programas necesarios, los conocimientos y la carrera, ¿no? Y una persona que te suba los libros a la venta, tú independientemente podías buscarte el lugar para hacer la presentación de ese libro sin necesidad de pasar por coedición. ¿Verdad o mentira? Sí, claro. Nada más que en ese sentido, pues bueno, o sea, tú y yo tenemos el contacto y ya, en este caso yo ya sé que iría con Antón y yo ya sabría que después iría contigo o al mismo tiempo, pero habrá personas que no tienen ni uno ni otro ni manera de dónde empezar. Entonces, una editorial de coedición en ese sentido es muy, vamos a decirlo en términos de comodidad, es muy cómodo llegar con una editorial de coedición, porque ellos entre comillas, te hacen todo ese asunto, lo único que no hacen es promoción, y obviamente, pues bueno, ese tipo de servicios, pues la comodidad cuesta, y en mi sentido, pues yo no tenía más bien eso, tiempo más que otra cosa para dedicarle a eso, pero pues bueno, o sea, son tres esquemas muy diferentes y y pues es como los zapatos, a lo mejor a mí me quedan los mocasines y me gustan, pero a ti no te acomodan y los mocasines son más caros que las sandalias no sé, o sea, es una comparación muy burda, pues, pero es lo que yo tengo por compartir en ese sentido. Antes de entrar al último tema que tenemos para debatir, porque así con coedición y autopublicación estaríamos tú y yo horas, toda la noche, días, porque a mí no me te voy a convencer. O sea, no me vas a convencer con la coedición, ni aunque tú me lo pagaras, vamos. Te voy a poner unos comentarios, ¿vale? Vamos a compartir unos comentarios de Poeta Lediri que dice: entiendo que el gasto no es rentable si aprendes a hacer el trabajo de confeccionar la obra uno mismo. Te ahorrarás mucho dinero. ¿Bien? Sí. Completamente de acuerdo. La editorial casi siempre le deja el trabajo de promoción al autor. Poeta Lediri también. Está muy activa Poeta Lediri. Gracias, Poeta Lediri. Y JJB sin miedo, independiente, amigo. Ahí está tu marca personal. Y yo te digo lo mismo.
Bien, y yo te digo lo mismo, pero hay un comentario de Poeta Lady que no lo he puesto, que lo voy a poner ahora, que me ha hecho gracia. Te lo voy a poner ahora. Que dice: entiendo a JJ, pero tendrán 1.500 euros por cada libro. O sea, curiosamente me ha hecho gracia particularmente y lo tenía en espera. Este es bueno, Poeta Lady. Ay, Dios mío. Bueno, vamos al siguiente porque Bueno, teníamos a hablar. ¿En qué quedamos aquí? ¿Se respetan todas las opiniones en ese sentido Sí, y de por alguna supuesto, manera? ¿no? A ver, yo no quiero decir una cosa vulgar, ¿no? Pero sí sé que No, las no, opiniones son como los agujeros que tenemos uno, ¿no? Que cada uno pues claro. tenemos uno, ¿no? ¿Vale? Pero no, es que, a ver, es que me ha hecho gracia eso de los 1.500 euros por cada libro. O sea, simplemente, nada más. Es como un plan de broma, ¿no? O sea, No, 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 no. bueno, si no me No, conoces ya verás que, ¿vale? Yo soy bastante, en ese aspecto, soy bastante burlón, ¿vale? Por ahí de vez en cuando me gusta somos dos amigos platicando de soltar. sus experiencias. Sí, aunque ahora Y nos como, enfrentemos, después somos chancho amigos. Tú tranquilo, ¿verdad que sí, claro, JJ? claro, Aunque claro, ahora nos claro. enfrentemos, después somos súper amigos. Después, Vamos al siguiente tema. después me tocará a mí picarte la espalda, verás. Si tienes posibilidad, adelante, ¿sabes? Si tienes posibilidad, adelante. Mira, el último tema que lo vas a abrir tú, ¿vale? ¿Amazon sí o no? Amazon sí o no, pues bueno, Tú. Amazon, claro que por supuesto, Amazon es el canal más famoso y más grande del mundo para promocionar, ya no digamos libros, sino miles de otras cosas. Entonces, es uno de los canales más solicitados, más vistos, más accesados del mundo. Entonces, quien no esté publicado en Amazon probablemente pues está perdido en el mar literario. O sea, desde mi muy particular punto de vista, por supuesto que sí. O sea, no hay de otra. Es Amazon más todos los demás. Vale, yo digo que Amazon sí, 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 sí. Además, quien no tenga conocimiento de la aplicación Kindle Create, que se la descargue, que con ella puede hacer infinitas de cosas con el texto del libro y lo puede configurar a su gusto y hacerlo como uno quiere. ¿Qué no recomiendo? No recomiendo BookBook. No, BookBook no. BookBook no sé qué pasa con los libros, pero si vende ejemplares me parece a mí que se queda con el dinero porque no soy el único que ha publicado en BookBook que ha estado 2 años y no ha vendido un solo ejemplar. Sí recomiendo BookMundo, igual que Amazon, y sí recomiendo Google Play o Apple. Así que Amazon sí, por supuesto que sí. Sí, 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 sí. Después ya veremos quién se queda a lo largo del trayecto de Amazon y los libros. Veremos quién persiste en ese camino y quién es el que desaparece. Porque esto es como todo. Ha habido triunfitos, que eran estos cantantes que querían ser cantantes que entraban en la academia de OT, Operación Triunfo, no sé si tú lo has llegado a ver por ahí por tu país. Era un programa, concurso, donde participaban diferentes personas, chicos y chicas, que querían ser cantantes, ¿vale? De todos ellos, al final, yo te puedo decir que han quedado 2 o 3 de cada programa que han hecho algo importante. Y luego hay 2 o 3 de todos los programas que han hecho. Aquí en España, por ejemplo, han sido 12 ediciones, creo, o 13 ediciones. Ha quedado uno, que es el David Bisbal, que es realmente el que ha hecho historia hispanoamericana y en todo el mundo. Bien, o sea, todos querían ser cantantes. Con Gran Hermano pasó lo mismo. Gran Hermano emitió 20 temporadas. Bien, todos querían ir a Gran Hermano para ser famosos. Pues si ha habido 20 temporadas y en cada temporada creo que eran, si no me equivoco, como 20 participantes aquí en España, me parece, si no recuerdo mal, pues saca cuentas, han sido 400 personas. De 400 personas que entraron en Gran Hermano, ¿sabes cuántas han quedado como populares y como conocidas? Con suerte, 10 o 12. Es lo mismo que va a pasar con Amazon y con los libros. Los lectores mismos son los que van a decir quién
sirve para estar ahí y quién no se merece estar ahí. Y si yo soy uno de los que no me merezco estar ahí, pues no estaré. Aceptaré y diré, bueno, me voy a dedicar a hacer directos, por ejemplo, que no se me da mal. Entonces, esto va a pasar lo mismo, pero Amazon sí, hay que publicar en Amazon y tienes que trabajarte tu libro. Y si puedes pagar un filólogo, paga un filólogo para que te haga todo. Manuel Antonio García es excelente, tiene su carrera, tiene su programa, tiene sus contactos para hacer un trabajo de primera clase. Y Amazon, por supuesto, Amazon te paga todos los meses, tienes un control de las ventas, ves lo que vendes, ves qué meses venden más, qué libros venden más, qué libros venden menos, si lo son en ebook, por título, por formato. Amazon es una maravilla. Y como dice poeta Lady Lee, Amazon es la editorial más grande del mundo y te lleva el libro impreso a la puerta de tu casa. Totalmente de acuerdo con ella. Es así, es tal cual. Y a unos precios súper competentes, tú puedes poner tu precio. Aparte, Amazon también distribuye a librerías, que esto es muy importante. Amazon tiene la opción de cuando tú pones el precio de venta a tu libro, tiene la opción de que tú puedas elegir venderlo al por mayor. Hasta ahora, si no recuerdo mal, creo que eso es en 2 países que se puede distribuir a librerías al por mayor. En Bookmundo, .es, si no recuerdo mal esa página, si de otra forma en Google ponéis Bookmundo y os aparecerá. En esta página tienes oportunidad de venderlo al por mayor en librerías. Si no recuerdo mal, son en 4 países. Yo tengo 3 libros publicados en esa página. Y en 4 países lo puedes ofrecer no solamente al particular, sino también a librerías. Y Amazon es lo mismo. Y Amazon está ampliando la venta al por mayor para librerías también. Así que para mí, Amazon sí o sí. Bueno, pues con esto, yo creo que esta semana terminamos y te despides tú primero, JJ, y después me despido yo, pero no te vayas, que después hablamos tú y yo. Por supuesto, muchas gracias por este espacio, Fran, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta primera edición, en el estreno de Entre Páginas. La próxima semana estaremos viendo otro tema completamente diferente. Ya lo publicaremos en el canal de Facebook de qué va a tratar o de qué va, pero trataremos de que sean información relevante para todos ustedes, sobre todo para los autores noveles, y que puedan encontrar recursos y cuestiones que les puedan ayudar en su camino como escritores. Por mi parte, muchas gracias y les mando un abrazo a todos. Hasta la próxima semana. Muy bien, ahora me voy a despedir yo. Primero que nada, Susana, gran programa, muchas gracias a ti, Susana, por haber estado ahí, a todos los demás que habéis estado, que habéis comentado, Nayeli, Poeta, Lady Lee, fue un gusto compartir y escucharlo, JJ, éxitos en todo, colega. Te mandamos ambos un abrazo, Poeta, Lady Lee. Gracias por haber comentado y haber estado activa, igual que a todos los demás, a Chimo Gandía, en fin, a todos los que han estado por aquí en línea, que son bastantes y me es difícil nombrarlos a todos. Así que a Jorge Luébano, a todos y cada uno, muchas gracias. A todos los que nos verán en un futuro también, gracias. La próxima semana vamos a repetir programa JJ y yo, Entre Páginas, debate literario, pero además Letras y Leyendas también tiene entrevista el viernes en directo con Ricardo Flores. Sábado, entrevista con Susana. La semana siguiente, entrevista sábado con una escritora, Patricia, no recuerdo el apellido, ecuatoriana. No, perdón, el sábado siguiente está el recital de poemas. O sea, he conseguido reunir a 5 poetas, los cuales van a recitar poesía como se hacía en los años atrás, bueno, años y siglos, que es realmente de donde viene la poesía. Antiguamente la poesía se recitaba, ¿no, JJ? Pues sí. Esto es lo que vamos a repetir el sábado que viene, no, al sábado siguiente, un recital de poesía que dirigiré yo en solitario con 5 poetas. Y al siguiente hay entrevista con Patricia, que es una escritora ecuatoriana.
y las que vayan surgiendo. Pero sí, todas las semanas vamos a tener un programa de Entre Páginas Debate Literario, JJ y yo los dos, aunque nos piquemos, no nos tengáis en cuenta, esto es entretenimiento, ya la terminamos y nos reímos los dos de todo. Dime, JJ. Y no olvidemos que también entre esas entrevistas por ahí seguimos y seguiremos con nuestras amenas cápsulas literarias de Océano Literario, ¿verdad? Exactamente, en todas las entrevistas que hago yo en solitario y demás, JJ participa con un espacio suyo que dura unos minutos, donde nos lee un artículo literario cada semana, en cada entrevista es diferente, porque aquí no es cada semana, ese espacio se emite en todas las entrevistas, dura unos minutos, se llama Espacio Océano Literario, creado por y para JJ Padilla Romo. Y ese artículo se emite en todas las entrevistas que yo hago en solitario. Así que bueno, un abrazo a todos, ha sido un placer estar con vosotros, espero haberos ayudado, espero que la visita de Manuel Antón Mosteiro García os haya ayudado también. Por supuesto que JJ Padilla Romo también nos haya colaborado y os haya ayudado en algo respecto a su forma de coedición y de ver las cosas, igual que yo, mi forma de ver las cosas, mi forma de hacerlas. Sin más, os mando un abrazo grande y estar atentos de las publicaciones en el Facebook para los próximos eventos, aunque ya entrando en eventos en mi Facebook, Flan Market Naranjo, ya están anunciados los próximos eventos. Tu Facebook, JJ, para que te sigan. Yo tengo por aquí. Es J.J. Padilla Romo, el Facebook de JJ. Y mi Facebook es Flan Market Naranjo. Y ahí es donde encontraréis todos los eventos que el canal Letras y Leyendas tiene preparados para la semana que viene y las próximas. Un abrazo a todos. Muchas gracias por todo. Y ha sido un placer estar con todos vosotros. Muchos besos y se os quiere. Un abrazo a todos. Un abrazo, Fran. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. No te vayas, que tú y yo hablamos ahora. Adiós.